Ensamble y mantenimiento de computadoras. Unidad 1. Estructura básica. Sesión número 9. Formatos de placa base. Objetivos de la sesión. El objetivo de la sesión número 9 es conocer qué es el factor forma de una placa base, identificar los tipos de formato de placa base, formatos de placa base. Factor forma. Existen varios factores de forma compatibles que se utilizan para las tarjetas madres. El factor de forma se refiere a las dimensiones físicas y al tamaño de la tarjeta y dicta el tipo de gabinete en que puedan ajustarse a la tarjeta. Principales factor forma de placas base en la actualidad: estándar ATX, micro ATX, mini ITX, nano ITX, pico ITX. Formato LPX. La tarjeta LPX. Otros factores de forma popular que se utilizan en las tarjetas madre hoy en día son el LPX y el mini LPX. Este factor de forma fue desarrollado primero por Western Digital para algunas de sus tarjetas madre. Las tarjetas LPX se distinguen por varias características particulares. La más notable consiste que las ranuras de expansión están montadas sobre una tarjeta de bus vertical que se conecta en la tarjeta madre. Las tarjetas de expansión deben conectarse en forma lateral en la tarjeta vertical. Esta colocación lateral permite el diseño de gabinete de perfil bajo. Las ranuras se colocan a uno o ambos lados de la tarjeta vertical dependiendo del sistema y diseño del gabinete. Otra característica distintiva del diseño LPX es la colocación estándar de conectores en la parte superior de la tarjeta. Una tarjeta LPX tiene una fila de conectores para video, VGA de 14 pines, paralelo de 25 pines, dos puertos seriales, cada uno de 9 pines, y conectores de ratón y teclado del tipo Mini DIN PS2. Formato de placa T, Advanced Technology. El factor de forma T es el empleado por el IBM AT y sus clones en formato sobremesa completo y torre completo. Su tamaño es de 12 pulgadas, 305 milímetros de ancho por 11 y 13 pulgadas de profundo. Su gran tamaño dificultaba la introducción de nuevas unidades de disco. Además, su conector con la fuente de alimentación inducía fácilmente al error, siendo numerosos los casos de gente que freía la placa al conectar indebidamente los dos juegos de cables. Contar con un código color para situar 4 cables negros en la zona central. El conector de teclado es el mismo DIN 5 de IBM PC original. Actualmente están todas descatalogadas, excepto un par que se encuentra en el Museo de la Informática. Y aquí vemos un ejemplo del formato de placa AT. Formato de placa Baby AT. IBM presenta en 1985 el formato Baby AT, que es funcionalmente equivalente al AT, pero significativamente menor, de 8.5 pulgadas de ancho y de 10 a 13 pulgadas de profundo. Su menor tamaño favorece las cajas más pequeñas y facilita la ampliación, por lo que toda la industria se vuelca en el abandonado el formato AT. No obstante, sigue heredando los problemas de diseño del AT, con la multitud de cables que dificultan la ventilación, algo que se va volviendo más crítico a medida que sube la potencia de los microprocesadores, y con el micro alejado de la entrada de alimentación. Todo esto será resuelto por el formato ATX, pero dado el gran parque existente de equipos en caja Baby AT,
durante un tiempo se venderán placas Super Socket 7 que soportan tanto las Pentium MMX como los AMD K62 y otros micros, hasta los 500 MHz, e incluyen slot AGP, en formato Baby AT, pero con ambos conectores de fuente de alimentación AT y ATX. Las cajas ATX incluso hoy soportan en sus ranuras el formato Baby AT. Y aquí vemos un ejemplo del formato de placa Baby AT. Formato de placa ATX. El formato ATX, siglas Advanced Technology Extend, es presentado por Intel en 1995 con un tamaño de 12 pulgadas de ancho por 9.6 pulgadas de profundo. En este nuevo formato se resuelven todos los inconvenientes que perjudicaron a la ya mencionada placa. Los puertos más habituales: impresora, Centronics RS232 en formato D9, la toma de joystick MIDI de A15 y de tarjeta de sonido, los puertos USB y RJ45 para red A100 y en algunos casos incluso la salida de monitor VGA. Se agrupan en el lado opuesto a los slots de ampliación. El puerto DIN5 de teclado es sustituido por las tomas PS2 de teclado y mouse, llamadas así por introducirlas IBM en su gama de computadoras PS2 y rápidamente adoptada por todos los grandes fabricantes, y situados en el mismo bloque. Todo esto conlleva el que muchas tarjetas necesarias se integren en la placa madre, abaratando costos y mejorando la ventilación. Inmediatamente detrás se sitúa el zócalo o slot del procesador y las fijaciones del ventilador, que al estar más próxima a la fuente de alimentación y su ventilador, actúa más eficientemente, justo al lado de la nueva conexión de fuente de alimentación que elimina el quemado accidental de la placa. Tras él vienen los slots de memoria RAM y justo detrás de conectores de las controladores IDE SCSI, principalmente en servidores y placas de gama alta, y de controladora de disquete, justo al lado de las bahías de ISCO de la caja, lo que reduce los cables. La nueva fuente, además del interruptor físico de corriente como en la AT, tiene un modo de apagado similar al de los electrodomésticos de consumo, alimentando a la placa con una pequeña corriente que permite que responda a eventos como una señal por la red o un mando a distancia, encendiéndose o si se ha habilitado el modo de invernado heredado de los portátiles, restablecer el trabajo en el punto donde se dejó. Y aquí observamos en pantalla un ejemplo del formato de placa ATX. Formato de placa micro ATX. El formato micro ATX, también conocido como New ATX, es un formato de placa base pequeño con un tamaño máximo de 9.6 por 9.6 pulgadas, o sea 244 mm por 244 mm, empleada principalmente en cajas tipo cubo y CFF. Debido a sus dimensiones, solo tiene sitio para uno o dos slots PCI o AGP, por lo que suelen incorporar puertos Firewire y USB 2.0 en abundancia, para permitir conectar unidades externas y regrabadoras de DVD. Es la más moderna de todas y sus prestaciones son impresionantes. Al comienzo de la comercialización de la placa daba fallos al conectar componentes a los puertos USB, aunque esto se solucionó de manera efectiva en posteriores modelos. Y aquí vemos en pantalla un ejemplo del formato de placa micro ATX. Actividad número 9. Formatos de placa base.
Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. ¿En qué consiste el factor forma de una placa base? Mencione 5 ejemplos de los principales factor forma de placa base en la actualidad. Mencione las características principales del formato de placa base AT. Mencione las características principales del formato de placa base Baby AT. Mencione las características principales del formato de placa base ATX. Mencione las características principales del formato de placa base Micro ATX. Mencione las características principales del formato de placa base LPX. Investigue por internet las características principales del formato de placa base Mini ITX. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 9. Esta se encuentra dentro de la semana número 5 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 5% sobre la calificación del primer parcial.